¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio de Conversaciones Ellas Líderes. En esta ocasión estoy otra vez reunida con Marcela Flores y con Jimena de Quesada. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí y hablar de estos temas tan interesantes. Siempre hay tanto para hablar, ¿no? Sí. Marcela, Jimena, Sí. ¿qué tal? Bien, gracias una vez más con este podcast que esperamos que pueda ayudar a muchas personas, ¿no? Pues les cuento que hoy vamos a hablar acerca de resiliencia. Últimamente se ha hablado bastante de resiliencia, si ustedes han escuchado, como que se puso un poco de moda y como que si fuera algo nuevo, ¿no? Ay, la resiliencia, entonces ahora todos tenemos que ser resilientes, pero creo que la resiliencia siempre ha estado en el chip del ser humano. Sí. Y lo podemos ver a lo largo de las historias, épocas, muchos personajes famosos que han sido resilientes, pero si vamos a lo profundo, creo que Dios nos ha diseñado para ser resilientes. Yo pienso que la resiliencia no es algo extraordinario, sino que es algo que es inherente al ser humano. No sé qué opinan ustedes para empezar con este tema de la resiliencia, porque creo que a más de entrar en la moda, de que todo el mundo habla de eso, necesitamos entender apropiadamente qué es ser resiliente. A mí me ha ayudado mucho ver la diferencia que hay entre la resistencia y la resiliencia, porque considero que las generaciones anteriores, nuestros padres, abuelos, eran resistentes. Creo que ese concepto era más familiar para ellos, ¿no? No que no existía la resiliencia, sino que no se la definía tal vez de la manera en la que lo hacemos ahora. Y uno entendía que en la vida ser fuerte era ser rígido, ¿no? Y ser firme y permanecer en el lugar donde uno debía permanecer lo más posible. A costa de lo que sea. Sí, a veces a costa de uno mismo. Pero también ahora que menciona eso, Marcela, se me viene a la mente cómo que ahora tenemos tantas definiciones. Nuestros abuelos y los bisabuelos y los antepasados no sabían de resiliencia. Sabían de aguantar, la de definición, soportar. pero Sí. la capacidad de aguante que había, de soportar, la Sí. capacidad para sacrificarse, para salir de los traumas y continuar con la vida, una vida productiva o más o menos lo que podían hacer, impresionante. Sí. Se dice que ahora más bien es lo contrario. Sí, aunque ahora hemos añadido a este concepto de resistencia el criterio de flexibilidad, ¿no? Y por eso es que hablamos de resiliencia en lugar de resistencia, ¿no? Porque la diferencia entre la resistencia y la resiliencia es la capacidad de la flexibilidad, ¿no? No solamente aguantar, sino aguantar bien. Aguantar bien. Wow, ese es el Creo que desafío. eso es lo que es distinto, ¿no? Claro. O sea, a mí, bueno, esto que mencionas me hace pensar en algunas experiencias que he escuchado de mujeres en el campo, ¿no? Que me han contado que cuando eran pequeñas, por ejemplo, entraban a la cosecha en época de frío o la siembra, lo que tocaba en esa época, porque tenían que comer, tenían que ir al campo a recoger la comida. Me decía una de ellas que su papá le ponía unas telas de yute, con eso se tapaban y entraban descalzas porque tampoco tenían zapatos en el frío, pero tenían que entrar al campo a cosechar. Y otra experiencia que me contó es que cuando ella tenía que salir y ya cuando tenía hijos, ella tenía que dejar a sus hijos solos. Entonces ella cavaba un pozo, los dejaba ahí a los niños en el pozo para que no salieran. Y se iba y volvía en la noche. Entonces tenía que volver y sus hijos tenían que... No había dónde para Claro, cuidarlos. pero su pensamiento le hizo desarrollar una alternativa a su situación. Para protegerlo. Por eso es que yo creo que la resiliencia, lo que ahora se llama resiliencia, en realidad es algo innato en el ser humano, no es algo extraordinario. Está en el chip del ser humano. Lo que pasa es que también ahora necesitamos pensar diferente, porque miren las estrategias que pensaban antes. Y ahora me acordaba, mientras escuchaba a Jimena, que bueno, cuando yo era muy miedosa, siempre fui muy miedosa, y cuando me tocó tener a mi primer hija, estaba sin mi mamá, no tenía nadie de la familia cerca, y yo tenía mucho miedo. Es más, tampoco nunca había visto un bebé, ni sabía nada, no tenía información tampoco, y como era muy tímida, no quería buscarla, tampoco me daba miedo buscarla, o el orgullo me impedía hacerlo. Así que algo que a mí me ayudó para llegar a ese momento es pensar en primer lugar. Mi mamá había tenido a sus 4 hijos, 5 en realidad somos, los había tenido de manera natural, parto natural en la casa.
¿no? Entonces yo me mentalizaba y me recordaba de eso y a la vez pensaba, a estas horas hay miles de mujeres en el mundo que están teniendo hijos sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo, sin ir al médico, y yo estoy mejor que ellas, porque yo voy a ir a la clínica, voy a tener un médico y por ahí voy a pedir una inyección, pero ellas nada. Entonces creo que también este tema de la resiliencia implica que las personas de antes no pensaban tanto como ahora, no sé, le buscaban estrategias para salir, y entonces salía también a relucir esa capacidad innata que el ser humano tenía, y nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, creo. Claro, si entendemos que el concepto de resiliencia tiene que ver con el hecho, con la capacidad que tenemos las personas de pasar por dificultades, adversidades, situaciones difíciles y sacar de ellas un aprendizaje personal, una enseñanza personal, nos damos cuenta de que el ser humano ha sido así, o sea, ha vivido siendo resiliente en toda nuestra historia, ¿no? Es más, la historia de vida del ser humano ha estado marcado por eventos resilientes. Recuerdo que yo hablaba con una persona muy mayor en la pandemia, y esta persona me decía, los seres humanos hemos superado un montón de cosas en la historia de la humanidad. O sea, ¿por qué no vamos a superar esto, no? Y tenía mucha razón, somos resilientes por naturaleza, porque es nuestro instinto también de supervivencia, ¿no? Venimos de un Dios creativo, ¿no? Él creó el mundo. Y creo que en medio de las situaciones adversas, si hay algo que se destapa en nosotros, es la creatividad. Esto, eso del pozo, esto que hacía su mamá, bueno, y esto son cosas menores, sí. Hay cosas peores, ¿no? Imagínense como niños que han sido abandonados en medio de la noche y han pasado frío, hambre, horas de horas, más de 12 horas solos, y luego de haber sido rescatados. En terremotos sabemos historias de niños que han sobrevivido 12 días sin comida, y ya cuando se cuenta la historia, los niños, no sé si escucharon que se perdieron en la selva de Colombia. Hace poco. Y los niños de la guerra, por ejemplo, el otro día estaba leyendo cuando hubo un estallido así bélico en algún lugar del mundo, qué pasaba con los niños de la guerra. Dice, montones de niños huérfanos, y esos niños van a salir adelante. Entonces, creo que es bueno apuntar a que la resiliencia está en el ser humano. Ahora, claro que también la podemos desarrollar, pero está en el ser humano esa capacidad de salir adelante. Yo leía que la palabra resiliencia viene del latín, de la palabra resilio, que quiere decir volver hacia atrás, como saltar hacia atrás, y que implica que el ser humano tiene la capacidad que puede pasar por un trauma y volver a su estado original. Pero me gusta la idea de que trajo Marcela. No solo volver al estado original, es decir, volver a funcionar como una persona normal, tratando de vivir como hubieras vivido sin el trauma, pero a la vez siendo mejor. Creo que eso es la verdadera resiliencia, ¿no? Sí. Si nosotros revisamos, la mayoría de las personas que trabajan en pro de otras personas son personas que han vivido situaciones difíciles ellas mismas, ¿no? Tremendo. Esto nos muestra una característica de resiliencia del ser humano, y esta característica justamente de encontrarle un sentido a la situación difícil y de encontrarse en una condición mejor que la anterior, ¿no? O sea, no solo voy a superar mi evento traumático, sino voy a ayudar a otros a que lo hagan, ¿no? Y lo increíble ya en las manos del Señor es cómo este proceso a nosotros nos ayuda a encontrar nuestra propia sanidad mientras ayudamos a otros, ¿no? O sea, y eso es hermoso. Creo que es lo más valioso que surge de la resiliencia. Lo que puedes hacer por otros cuando en algún momento pensaste que solo se trataba de vos, de tu problema, del pozo en el que estabas, y que no iba a haber salida, y después de ese momento de superarlo, de contar con la ayuda de Dios, te das cuenta de que eso se multiplica en ayudar a otros. Sí. Y bueno, ahorita me viene esto de Rigoberta Menchú, que es una poetisa indígena que ganó el Premio Nobel de la Paz y la Inspiración para muchas mujeres. Dice que ella, en la guerra civil de su país, asistió a la muerte de su padre, de su madre, de sus hermanos, asesinados por la represión. O sea,
Sí. Una tragedia completa. Huyó, dice, a México y se transformó en una dirigente de movimiento para los derechos humanos reconocida mundialmente. Producto de ver y de estar presente en la muerte de toda su familia. Y es una persona que actualmente sigue inspirando y está luchando por los derechos humanos, ¿no? Entonces, no sé, me da esperanza, y creo que esa es la esperanza que podemos tener en Jesús, de que el fruto de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento va a ser multiplicado en muchas personas, y dejamos que el Señor utilice eso, ¿no? En sus manos se multiplica. Sí, sí, definitivamente. Se me viene a mí también la idea de el espíritu de resurrección de Jesús. El espíritu de resurrección de Jesús es algo que Él nos deja a nosotros en nuestro espíritu como un legado. Así que mucho más el creyente debe sacar a relucir permanentemente esa capacidad de ir por encima de los problemas. De que el trauma o el dolor o el problema o la tragedia o la decepción no te deje en un sitio, en una esclavitud, sino pasar por ese lugar, y no solamente pasarlo como un mero superviviente, sino pasarlo y encontrar un propósito, encontrar su destino en Dios, unirse incluso a los planes de Dios. Yo creo que ese es el potencial que hay en Dios. E incluso, fíjense ustedes, que eso ocurre y opera y funciona igual con aquellos que no conocen al Señor. Sí. Porque implica que en la humanidad tenemos ese chip, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y hay una creatividad, hay un potencial innato, hay una fuerza interna que te hace capaz de sobrepasar los problemas, de atravesarlos y de convertirte en alguien mejor e incluso ayudar a otros, ¿no? Estaba también leyendo un poquito acerca de la historia de Víctor Frank, que es un neurólogo, psiquiatra famoso, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él fue el propulsor también de un tipo de terapia que se llama logoterapia. Y lo que él enseña es que cuando el hombre encuentra un sentido y un significado en su vida, él puede pasar por cualquier tragedia, porque fue su experiencia. Él estuvo en los campos de concentración nazi y toda su familia murió y él fue el único que sobrevivió, al menos así lo entiendo, se puede investigar eso fácilmente, pero ¿cuál es el tema? Que dice que él sobrevivió porque él tenía un sentido de propósito, que él tenía que salir de ahí por algo, había un objetivo en su vida. Entonces él saca la conclusión de que cuando el ser humano tiene un objetivo, un propósito, algo por qué vivir, entonces puede vivir. Y eso me parece impresionante, es resiliencia. Y esta es una característica de nosotros los creyentes, ¿no? Porque nosotros por principio teológico, creemos que hemos sido creados con un propósito. Así es. A diferencia de aquellos que creen que somos producto de la evolución, que se supone que ellos creen que estamos aquí por casualidad, ¿no? En cambio, nosotros estamos convencidos de que Dios nos ha creado con una razón específica. Entonces, creo que eso nos da una ventaja de resiliencia porque entendemos que hay una razón de nuestra existencia y que todos los eventos que suceden en nuestra vida tienen un sentido, tienen una razón. Nos guían incluso hacia algún lado. Al dolor se le puede dar un sentido. En ese sentido, sí. Sí. Y casi siempre hemos escuchado, ¿no? Que dice, cuando estás en medio del dolor decís, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué hice para merecer esto? ¿No? Y claro, nos han enseñado que la pregunta correcta es, entonces, ¿para qué? ¿No? Pero claro, en el momento del dolor no puedes encontrarle un sentido. Solamente el sentido viene con el tiempo, con la ayuda que mencionamos en un anterior podcast, los recursos que Dios nos da. Pero sí, yo creo que en medio de toda esa cúmulo de emociones y pensamientos negativos por el dolor, cuando tenemos la esperanza en un Dios, también en algún momento podemos hacernos esa pregunta.
¿cuál es el propósito de esto que estoy pasando? ¿Qué quiere sacar de mí? ¿Qué está pasando en mí? Porque si hay algo que el dolor, y lo hemos mencionado antes, saca a relucir, son también las cosas que no están bien en nosotros, en nuestra manera de pensar, en los conceptos que tenemos sobre la vida misma, en los conceptos que tenemos sobre Dios, sobre cómo son las cosas en este mundo. Entonces creo que hacernos esas preguntas en determinado momento de la circunstancia que estemos viviendo nos hacen bien. Nos hacen bien. Yo creo que hay momentos de conciencia no tan emocionales donde podemos tomarnos el tiempo de reflexionar, porque lo necesitamos. Creo que eso es también parte de ese deseo de sobrevivir al dolor, de ese deseo de salir de eso. Y bueno, en una pandemia mundial, si hay algo que hemos visto es cómo la gente ha salido de eventos tan difíciles como este, por la muerte, obviamente. Hay gente que todavía no se ha podido recuperar, pero hay muchas personas que han sacado a relucir algo que no habían conocido de sí mismas. ¿No? Ejemplos hemos visto miles en testimonios, ¿no? Sí. Pero creo que esa parte importante en el trance del dolor es ese momento de reflexión. Ese momento de reflexión nos ayuda para sacar un beneficio del dolor, ¿no? No debe ser para nada fácil, no lo es, pero yo lo he tenido aún en medio del llanto. En medio del llanto me he preguntado y le he preguntado a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué pasó aquí? Y el solo hecho de quedarme callada empezó a venir una respuesta. Sí. Y solamente Dios sabe cómo hablar a tu corazón en necesidad. Él sabe cómo lo vas a escuchar, qué palabra Él es Dios, pues, ¿no? Y Él nos ama. Entonces, creo que Él siempre va a encontrar el camino hacia nosotros, ¿no? Él es el camino, ¿no? Y Él nos va a ayudar a ir también hacia Él, porque Él es el único que nos puede dar el momento de resurgir de eso. Pero creo que, aunque no sea fácil para alguien escuchar, ¿cómo voy a poder hacerme esas preguntas claves en un momento de tanto dolor? Creo que vamos a encontrar ese momento. Es necesario. Sí. Yo creo que también tiene que ver, ¿no?, con los momentos de revelación que tenemos, sí, o de encuentro profundo con Dios, ¿no? Se me ocurre la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue un asesino, mató a los creyentes, los perseguía, tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió por completo. Entonces creo que también él es un ejemplo de resiliencia en varias maneras, porque también creo que hay que ser resiliente en cuanto al trauma de tu propio pecado. Y en el caso del apóstol Pablo, él superó su pecado, creyó en el Señor, creyó en la sanidad y creyó que estaba siendo habilitado para ser una persona mejor. Y entonces me imagino que los confundió a todos en esa época, ¿no? Porque de repente el perseguidor y ahí de repente ya era un discípulo más. Y además no solamente un discípulo común y corriente, sino uno que lideraba también. Pero él tuvo que aceptar eso para su vida, porque creo que ser resiliente tiene que ver también con aceptar un proceso y aceptar y querer, anhelar y creer en tu propia sanidad, ¿no? Y luego lo vemos a él mismo, claro, con todo ese desarrollo de carácter, todo eso que él ha vivido, pero especialmente eso, el encuentro con Dios, lo vemos a él siendo perseguido, azotado, no destruido, pero él dice de sí mismo que él sigue adelante, ¿no? Estamos abatidos, pero no destruidos, algo así, sí, ¿no? Estamos por el suelo, pero seguimos vivos de alguna manera, ¿no? Entonces creo que es un tremendo ejemplo que encontramos en la Biblia de resiliencia, en medio de los traumas, en medio de las persecuciones, pero también en el medio de su propio pecado. Eso ahora se me vino a la mente porque creo que hay mucho creyente que está atrapado en su propio pecado pasado incluso, ni siquiera actual, sino pasado, en su propia triste historia, y no pueden salir. Y ahí se requiere de esto, se requiere volver a tu estado original, y no solamente a cómo estaba antes, sino mejor. Quisiera leerlo, este pasaje, porque es hermoso, me encanta. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, atribulados, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ahí vemos el ejemplo de resiliencia del mismo Jesús. Tremendo. Wow, hermoso. Justamente este pasaje está en el contexto de que nosotros cargamos un tesoro, pero nosotros somos un vaso de barro, ¿no? Y en el anterior podcast hablábamos un poco de esta dicotomía con la que lidiamos los seres humanos, ¿no? En la que vivimos los seres humanos. El tesoro tiene que ver con la presencia de Dios, su poder, su grandeza, su soberanía en nosotros, ¿no? Pero también existe el vaso de barro, ¿no? Que somos nosotros. Y creo que la resiliencia un poco es tener la capacidad de ver ambas realidades, ¿no? Es cierto, soy un ser frágil, como decía Pablo, puedo estar abatido, pero no estoy destruido, ¿no? Porque cuento con una fuerza, con un poder mayor que yo mismo. Por eso creo que de alguna manera el hecho mismo de que nosotros conozcamos al Señor se convierte en un proceso de resiliencia, ¿no? Porque yo, pecador, alejado de Dios, una persona que tomaba decisiones insensatas, dañinas, nocivas, de repente conozco a Dios y permito que Él trate mi corazón de tal forma de que hoy en día no sea yo la misma persona que era hace años atrás, ¿no? Y mi vida no solo avance, sino sea muchísimo mejor de la situación en la que me encontraba al principio. A mí me parece que nuestra conversión y crecimiento ya implica un nivel de resiliencia, ¿no? Sí. La sanidad, la libertad, todo eso que está disponible para el creyente, ¿no? La capacidad de enfrentar la tentación, la capacidad de enfrentar el trauma también. Todo eso lo podemos encontrar en la Biblia de muchas maneras. Yo creo que ahora mismo a quienes están escuchando se le vienen varios versículos en la mente, en el corazón, donde encontramos aquello. Yo me estaba recordando también una vez donde yo estaba en la victimitis, y realmente enfrentando una situación muy difícil, pero así como queriendo tirar la toalla y también sin preguntar por qué en mi corazón estaba muy fuerte este tema del por qué Dios permite este tema. Fue hace muchos años atrás. Y me acuerdo que el Señor me llevó a un pasaje que, bueno, casualmente, que no son casualidades en el mundo espiritual, fui a ese pasaje donde decía: todavía no has luchado lo suficiente contra el pecado como Jesús luchó. Se me cayó todo al suelo. O sea, yo me estoy quejando. O sea, todavía ni llegaste a los talones siquiera de enfrentar una situación difícil como la que Jesús enfrentó. Y les cuento que fue así muy rápido y ahí se murió la flor, como se dice. O sea, ya dejé de quejarme. Porque me puso en la perspectiva correcta, ¿no? Creo que a nosotros quienes conocemos a Jesús y buscamos conocerle cada vez más, también esto nos da un entendimiento diferente, ¿no? Una forma de enfrentar la vida y las situaciones totalmente diferentes. Y creo que algo clave también, y que es algo que se enseña en ellas en el programa de liderazgo, es el autoconocimiento. ¿No? El reflexionar, el preguntarnos qué sentimos, qué pensamos, pero también ir a la fuente, o sea, ir a la verdad. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? O sea, ¿qué recursos? Lo mencionaba Marcela hace un momento, creo en él. ¿Qué tengo yo en mis manos? ¿No? Tengo recursos intelectuales, pero tengo un espíritu, ¿no? Y desde mi espíritu es que puede salir esa fuerza, esa vitalidad, y esa revelación viene también del Espíritu Santo revelado en nuestro propio espíritu para salir de momentos críticos. Entonces, el autoconocimiento, el saber cómo Dios me creó, qué Dios me dio, cómo he sido diseñada, qué temperamento tengo, por qué estoy lidiando tanto. Es que yo soy más reactiva, no, yo soy más introvertida, entonces por eso me está costando cierta situación, y en esta otra estoy reaccionando impulsivamente. Entonces, creo que el tomarnos el tiempo de conocernos, de saber cuáles son nuestras tendencias emocionales, de pensamiento, pero también cómo nos ha diseñado Dios y qué Él nos ha dado, es una riqueza grande que tenemos para los momentos de dolor, porque nos ayudarán a salir un poquito más rápido
pero sí vamos a tener nuestro momento de llorar, vamos a tener nuestro momento de quejarnos, vamos a tener nuestro momento de, no sé, decirle a Dios lo que querramos decirle. Está bien, yo creo que eso es muy importante porque en las emociones, Dios nos ha hecho seres emocionales precisamente creo que para sacar, ¿no? lo que carga en nuestro cuerpo, porque igual cuando uno no lo saca también se enferma físicamente, ¿no? Entonces creo que es muy importante que seamos intencionales en conocernos y en conocer cómo Dios nos ha creado, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pensamientos, emociones también es clave, ¿no? Sobre lo que decía del cuerpo, una vez una doctora dijo que el cuerpo habla lo que las emociones callan. Exacto. Y entonces, claro, ahora definitivamente necesitamos ayuda, porque solos no podemos a veces tener esa capacidad introspectiva de mirar hacia adentro y de sacar conclusiones claras, ¿no? Necesitamos ayuda para avanzar en medio de los procesos de la vida, pero creo que es muy importante que nos demos cuenta de que esta capacidad de no solo sobrevivir, sino traspasar el trauma y el dolor y convertirnos en mejores personas, está en nosotros. Y que podamos echarle mano a esos recursos que están en nuestro interior y convertirnos en personas mejores. Yo creo que, por ejemplo, esto buscar propósito fuera de nosotros, preguntarnos quizás si lo que estoy haciendo ahora, si sigo haciendo lo mismo, me estoy ayudando, me estoy causando daño, porque hay personas que se quedan en el trauma, porque bueno, claro, el trauma te quita toda la esperanza, te quita toda la fuerza, tampoco vamos a acusar a nadie por quedarse ahí, porque es muy, muy humano también, pero si sigo viviendo así, ¿a dónde voy a ir a dar? Digamos, ¿hay algo mejor para mí? ¿Puedo cambiar de actitud? Y definitivamente tengo que buscar ayuda, ¿no? Sí, justamente Pablo es el que decía, ¿no? Que él proseguía la meta porque tenía muy claro cuál era su supremo llamamiento, decía él, ¿no? Mirando hacia adelante. Y él decía que dejaba lo que quedaba atrás para proseguir esta meta, ¿no? Ahora, algo que venía a mi corazón era una enseñanza personal que he recibido de parte de Dios en estos años. Me siento un poco como viejita hablando de eso. En tantos años. Pero pasa que al principio de cuando yo conocí al Señor y era más jovencita, yo creía que mi propósito con Dios tenía que ver con lo que yo hacía. Y en estos últimos años estoy llegando a la conclusión, creo que con la guía de Dios, de que el propósito central, como dice la Biblia, es glorificar a Dios, ¿no? Entonces, y creo que esto tiene mucho sentido con la resiliencia porque nuestro propósito personal, individual con Dios no tiene solo que ver con lo que logramos hacia afuera, tiene que ver con quién somos, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos un propósito. Entonces, si en este punto, digamos, hay alguien que nos esté viendo y esté no sabiendo cómo salir de su proceso de dolor, me gustaría que pueda ponerse a pensar en que tal vez su propósito tiene más que ver con quién es, ¿no? Y el encontrarse con el Señor, el dejarse tratar, el tener como meta el glorificarle con la vida, con las emociones, con las decisiones, ya es un tremendo propósito que nos puede tomar toda la vida misma, ¿no? Entonces no necesitamos tener mucho dinero para hacer grandes cosas, ni tener, no sé, toda una plataforma de cosas para hacer actividades grandes y que así se desarrolle nuestro propósito. Nuestro propósito es mucho más grande que eso, es glorificar al Señor, ¿no? Y creo que si nos enfocamos en ese propósito como Pablo, se hace mucho más fácil dejar lo que queda atrás, ¿no? Y no centrarnos tanto tal vez en nuestras heridas, en nuestras limitaciones y en nuestros dolores y poder ver esto que tenemos adelante, que es nuestro supremo llamamiento, que es glorificar a Dios desde el lugar donde estamos y desde la función y el rol que cumplimos, ¿no? Entonces, a mí esto me ha cautivado mucho mi corazón en este tiempo y me ha dejado con la sensación de no importa tanto lo que haga o lo que logre hacia afuera, ¿no? Para Dios es tremendamente importante y ya es mi propósito en quién me estoy convirtiendo como persona en este punto, ¿no? Wow, tremendo, tremendo porque sí, creo que ese es el deseo de Dios para todos nosotros frente a la vida difícil que Él mismo mencionó que así sería. No es nada raro que esta vida
llena de traumas, de dolores, de pecado, de decepciones, de desilusiones, de fracasos, de rechazos y todo lo que sucede aquí en la tierra. Pero la expectativa del Señor era que pasemos por esto y que le demos a Él, le hagamos conocido, ¿no? Porque glorificar a Dios tiene que ver con hacerle conocido. Pero ya cerrando, se me viene que es bien importante, se me viene a la mente que es bien importante la rendición. O sea, que nosotros podamos rendirnos a Dios en el momento del trauma, es decir, o pasado el trauma, no quiere decir en ese mismo instante, pero en relación al trauma. Porque también el problema de retener nuestra vida en el trauma es que seguimos peleando con lo que nos ha sucedido, pero ya sucedió. Seguimos peleando con el suceso, con los protagonistas del suceso, los personajes del suceso, con lo que debió haber sido y no fue. Y en realidad ya también tiene que llegar a un punto en nuestra vida donde tenemos que aceptar lo que fue. Y ahí entra la capacidad redentora de Jesús, que es capaz de traer una solución redentora para tu vida. Y solamente Él es el único capaz de agarrar eso terrible, inexplicable, y convertirlo en algo que puede servir. Y en este caso nuestra vida también, cuando pasamos por un proceso, que es lo que estaba diciendo Marcela. Así que creo que eso tiene mucho que ver con esto que hablamos en esta jornada, en esta conversación, que es acerca de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Creo que ya nos quedó claro que no es algo extraordinario. Es extraordinario por los resultados, pero no es algo extraordinario en el sentido de que es algo que está ya en nosotros como seres humanos. Así que bueno, muchas gracias por compartir esta conversación con nosotras. Gracias, Marcela. Gracias, Jimena. Será hasta otra ocasión. Que Dios les bendiga.